Buenas, profesor. Hoy vamos a explicar la transformada de Fourier, en donde vamos a dar ejemplos y también vamos a explicar el uso de la transformada de Fourier para desarrollar ecuaciones diferenciales parciales. Ahora vamos a ver dos ejemplos en el que vamos a dar el resultado de la transformada de Fourier por definición. Tenemos dos ejemplos. El problema 2, que básicamente consta de una transformada del pulso encendido apagado, como lo muestra en la figura, y el problema número 5, en donde vamos a tener que calcular la transformada de Fourier del pulso encendido apagado de la función f de t, definido por la función que se muestra a continuación. Ok, en el problema número 2, el paso 1, antes de calcular la transformada de Fourier, siempre tenemos que ver que las condiciones de Dirichlet se cumplan para la integral. Entonces, si la primera condición es que la función f de t sea absolutamente integrable, y eso significa que tiene que ser menor a infinito. Para eso vamos a calcular la función ft en el límite, que en este caso, si vemos la figura, empieza, la función vale a cuando es de menos t, cuando menos t es igual o menor a t, que es menor a 0, y menos a cuando 0 es menor a t, que es menor o igual a t. Entonces, vamos a tener que calcular la integral de esos, según esos límites, y si vemos los cálculos, vemos que nos da 0, y 0 es menor que infinito. Entonces esa condición se cumple. La condición número 2 sería que si la función f de t tiene a lo más un número finito de máximos, mínimos y puntos de discontinuidad en cualquier intervalo finito. Y como podemos ver en la figura, tiene 0 máximos, 0 mínimos y discontinuidad finita en f de 0, o sea, en el punto 0 de la gráfica. Eso podemos verlo porque si vemos la gráfica que nos está presentando en la imagen, vemos que no hay ningún tipo de curva en donde se presente ningún tipo de máximo o mínimo, entonces por lo tanto tiene 0 máximos y 0 mínimos y eso sigue siendo un número finito. Por lo tanto, la condición número 2 de Dirichlet se cumple y al satisfacer esas dos condiciones, eso quiere decir que el f de t tiene transformada de Fourier. Para calcular la transformada de Fourier de esta función vamos a aplicar la fórmula correspondiente que dice la integral de menos infinito a infinito de la función f de t por e a la menos j omega t de t. Entonces lo que vamos a hacer es separar la función f de t en dos integrales ya que es una función a trozo. Eso quiere decir que como vemos aquí en la esquina superior derecha, podemos ver que nuestra primera función a trozos es a, que está en el pedazo menos t a 0. Menos t a 0 sería nuestro límite. Entonces vamos a colocarlo en la integral y lo vamos a multiplicar por e a la menos j omega t. Entonces, y vamos a hacer lo mismo con la otra función. Como es menos a, ese menos sale de la integral igual que la a porque es una constante, y ponemos el límite, que en este caso sería de 0 a t, y lo multiplicamos por e a la menos j omega t. Hacemos ambas integrales y nos da menos a sobre j omega por e a la menos j omega t en el límite de menos t a 0, más a sobre j omega por e a la menos j omega t de 0 a t. Luego de eso, tenemos que aplicar 1 menos j, que es igual a menos j, y nos da a por j sobre omega por e a la menos j omega t, calculado en el límite de menos t a 0, menos aj sobre omega por e a la menos j omega t, calculado en el límite de 0 a t. Luego, al hacer eso, vamos a calcular el e menos j omega, e a la menos j omega t, lo vamos a calcular del límite correspondiente, ya sea de menos t a 0 o de 0 a t. Y eso nos va a dar el resultado que está señalado, que sería aj sobre omega por 1 menos e a la jwt, ya que cuando reemplazamos e a la menos j omega t y reemplazamos la t por 0, e a la 0 es 1. Y cuando lo reemplazamos por menos t, esa t minúscula, que es la variable independiente, se transforma en la t mayúscula y menos por menos es más. Por eso entonces nos da e a la j omega t. Y luego hacemos lo mismo con la otra integral y nos quedaría menos aj sobre omega por e a la menos j omega t menos 1, ya que nos queda menos j omega t, porque en este caso la t es positiva, entonces ese menos que tiene la exponencial se queda igual. Y igual, o sea, la exponencial a la 0 siempre va a dar 1. Luego de eso vamos a factorizar y reducir términos.
En este caso es porque vemos que ambas integrales tienen el factor común de AJ sobre omega. Entonces vamos a sacar eso como factor común y vamos a poner entre corchetes, vamos a poner lo que estaba en llaves en el paso anterior. Entonces quedaría que como está menos AJ sobre omega y está un -1 en la segunda integral, se pasa +1. Entonces por eso sería -1 sería -2 y ya después lo demás quedaría igual. Como está el menos fuera del corchete, entonces todos los signos se cambian, por eso está más a la j omega t más a la menos j omega t. Luego de eso, vamos a aplicar, vamos a aplicar la fórmula que dice que E a la más o menos teta j va a ser igual a coseno de teta más o menos j seno de teta. Entonces, vamos a hacer eso con cada exponencial y vamos a reducir términos. Como podemos ver ahí, los senos se eliminan y que nos quedan dos cosenos iguales con el mismo ángulo y queda el -2. Entonces nos quedaría menos AJ sobre omega, que sería el factor común que sacamos en los pasos anteriores, por -2 más 2 coseno de omega t. Al hacer eso, vamos a factorizar por -2 para que ya después nos quede como positivo y podamos eliminar ese 2 que estaba en corchetes, tanto el 2 del término independiente como el, el 2 del coseno. Entonces nos quedaría al final 2AJ sobre omega por 1 menos coseno de omega t. Ok, al hacer eso vamos a multiplicar el ángulo por 2 sobre 2 y nos quedaría 2AJ sobre omega por 1 menos coseno de 2 omega t sobre 2. Y vamos a aplicar la identidad donde dice que 2 por el seno al cuadrado de A es igual a 1 menos coseno de 2A. Entonces nos quedaría aplicando eso, nos queda 2AJ sobre omega por 2 seno al cuadrado de omega t sobre 2. Y al hacer eso, nos da, vamos a realizar una multiplicación en la que nos daría ese resultado que está marcado, que sería 4AJ sobre omega seno al cuadrado de omega t sobre 2. Y ya de eso aplicamos la identidad donde dice que sec de x es igual a seno de x sobre x. Entonces podemos ver que podemos pasar esa x que está en el denominador, lo pasamos al otro lado multiplicando. Entonces nos quedaría x sec de x es igual a seno de x. Eso lo vamos a aplicar y nos quedaría 4AJ sobre omega por omega t sobre 2 al cuadrado por sec al cuadrado de omega t sobre 2. Y ahora de ahí vamos a reducir términos y expresar la respuesta, que nos quedaría, que sería a t al cuadrado por omega j por sec al cuadrado de omega t sobre 2. Y esa sería nuestra transformada de Fourier. Yo les voy a explicar el segundo problema, que sería de esta función de pulso encendido y apagado. En este caso, lo primero que se tiene que hacer es evaluar que se cumplan las condiciones de Dirichlet. Lo primero que se hizo fue graficar la función. Cada color de la recta representa la constante del punto al punto el que se está evaluando. En este caso tenemos que el 0 está en el punto rojo, tenemos que es la constante que va de -2 al infinito. Tenemos que la segunda recta va en -1, va de -2 a -1. La verde, que es el punto 1, va de -1 a 2. La recta morada, que va del punto 1 al 2. Y el 0, que va del 2 al infinito. Entonces, se calculan las condiciones de Dirichlet, que el primer paso sería encontrar que la función sea integrable. En este caso, la función es, en los tres puntos que se integrarían serían los que están en el medio, ya que tanto los ceros van a ser la integral 0, así que no se evaluarían, y esos dos puntos son los que dan el infinito, por lo tanto no se evalúan infinitos en estas integrales.
Entonces tendríamos que la primera integral iría de menos 2 a 1 de t y sería negativa, acorde a la función. Sería más la integral de menos 1 a 1 de t menos la integral de 1 a 2 de t. Haríamos la integración, que nos daría negativo t más t menos t. Y cada integral tiene su respectivo punto de evaluación. En el segundo paso, evaluaríamos los puntos de la integral, que vendrían de menos 1, menos, pero como es el punto es negativo, se sumaría en este caso y sería 2. El segundo sería de 1 a menos 1, menos el negativo, daría positivo, se sumarían. Y el segundo punto sería de 2 a menos 1. Tendríamos que en el primer corchete nos quedaría 1 negativo, en el otro corchete nos quedaría 2, y en el tercer corchete nos daría de resultado 1 negativo también. Esos dos, el primer corchete y el segundo, se sumarían, darían 2, y el del medio, que propiamente dio 2, darían el resultado 0. Esto satisfacería el primer paso, que sería 0 menor que el infinito. Y evaluamos que el segundo punto, como son unas rectas, son funciones que no son constantes, por lo tanto no tienen puntos máximos ni puntos mínimos, y en este caso encontraríamos discontinuidad finita tanto en el punto más y menos 1 y en el punto más y menos 2. Como satisface tanto la A y B, tiene transformada de Fourier. Entonces, para calcular la transformada de Fourier, tendríamos propiamente la definición, que sería f de t igual a la integral de menos infinito a infinito de la función f de t exponencial por la exponencial de menos j omega t de t. Entonces, como evaluamos, tendríamos estas tres integrales. Se separarían tres integrales, ya que es una función a trozos, por lo que es una función de pulso. Tendríamos que menos integral de menos 2 a menos 1 sería la primera, menos 1, por la exponencial de menos 1 j omega t de t, más la integral de menos 1 a 1 exponencial de menos j omega t de t, y sería lo mismo con la segunda integral. Lo que haríamos en el segundo paso sería hacer la integración, que nos quedaría la integral de una exponencial, sería la exponencial sobre la derivada del exponente que tenga, y tendríamos que evaluar los puntos. Eso sería en cada una de las integrales que nos quedó. En este caso, la primera integral sería exponencial menos j omega t sobre j omega de menos 2 a menos 1. En la segunda sería negativo, porque como la exponencial tiene negativo, al hacer la integración, ese negativo cambiaría el signo. Por eso en la primera, que era negativo, ahora quedó positiva, y en la segunda, que es positivo, que era negativa, ahora quedó positiva. Entonces, en el siguiente paso, teniendo en cuenta que 1 sobre j es igual a menos 1, reemplazaríamos, quedándonos el negativo de menos j, negativo j sobre omega exponencial menos j omega t y los puntos de evaluación. Haríamos lo mismo en cada una de las integrales, respetando el signo de menos j, que en este caso volvería a cambiar, dejándonos positiva, y en la segunda negativa. En el siguiente paso, aplicaríamos los puntos de la integral, que en este caso tendremos que en la primera iría de menos 1 a menos 2. Entonces, eso lo reemplazaríamos en la t, quedándonos que en la exponencial, como era negativa, queda positiva, y en la segunda, que es menos 2, nos quedaría positiva 2. Y como es punto superior menos el punto inferior, es que se hace la resta de estos dos. Entonces nos quedaría en el segundo resultado de la integral, se haría lo mismo, se evalúan los límites de 1 a menos 1, y en el tercer resultado de la integral también quedaría
la exponencial, en este caso, son positivos, no hay cambio de signos, entonces quedaría menos 2 j omega menos la exponencial de menos j omega. Entonces aquí sí se factorizarían y se reducirían términos, quedándonos esta expresión menos j sobre omega por la exponencial de j sobre omega menos la exponencial de menos j omega más j sobre omega por la exponencial de 2j omega menos la exponencial de menos 2j omega. Este sería el resultado de esto. En este paso, lo que haríamos es multiplicar ambos términos por 2j sobre 2j. Y entonces esto es lo que haría el cambio en los términos que se encuentran en el corchete. Teniendo esta expresión, se puede aplicar que la exponencial de teta, o sea, la exponencial del ángulo de j, menos, en este caso sería la exponencial de j omega, menos la exponencial de menos j omega sobre 2j, sería igual al seno del ángulo, el seno del ángulo, lo que nos quedaría como el seno de omega. Reduciríamos los términos y nos quedaría entonces de 4 sobre omega, seno de omega menos 2 sobre omega, seno de 2 sobre 2 omega. Bien, en este paso, para que la función nos quede con los ángulos, tendríamos que multiplicar el segundo término por 2 para que nos quede la función de senc. En este caso queda, lo único que hay que hacer es la multiplicación y nos quedaría entonces el 4 senc de omega menos el 4 senc de 2 por omega. Bueno, yo voy a explicar lo que es el uso de la transformada de Fourier para desarrollar ecuaciones diferenciales parciales. Bueno, primero tenemos que saber qué es la transformada de Fourier y cómo podemos utilizarlo para resolver estas ecuaciones diferenciales. Bueno, sabemos que la transformada de Fourier es una transformada integral y su función es transformar una función utilizando una operación integral y así transformamos así la función de su dominio original a un dominio de frecuencias, como está en el ejemplo de aquí abajo, que dice que la transformada de Fourier de f de t va a ser la transformada de Fourier de j omega. Y eso, como dijimos que es una transformada integral, pues eso va a ser igual a la integral de menos infinito a finito de la función f de t por e elevado a la menos j omega t de t. Entonces, como toda transformada, la transformada de Fourier es reversible, igual como la de Laplace, que tiene su transformada inversa. Entonces es posible regresar al dominio original mediante la siguiente fórmula que está abajo. La función de f de t es igual a la transformada inversa de Fourier de j omega, y esto va a ser igual a 1 medio pi por la integral de menos infinito a finito de la transformada de Fourier de j omega por e elevado a la j omega t de omega. Entonces, ¿por qué la transformada de Fourier es útil a la hora de resolver ecuaciones diferenciales? Bueno, vamos a citarlo con este ejemplo. Supongamos que tenemos una ecuación diferencial ordinaria como la que vemos aquí. Entonces, si aplicamos esta transformada de Fourier a esta ecuación y la integramos a la variable independiente x, entonces vamos a tener como resultado una ecuación algebraica dada función de la transformada de Fourier de j omega, que es igual a la transformada de Fourier de f de x. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a proceder a resolver la transformada de Fourier de j omega para después aplicar la transformada inversa y poder regresar a nuestro dominio original y obtener la solución de la ecuación diferencial. Entonces, en resumidos pasos, primero vamos a aplicar la transformada de Fourier a la ecuación diferencial. Eso nos va a dar una ecuación más sencilla que lo vamos a tener en función de una transformada de Fourier de j omega
y podemos desarrollar eso. Una vez se desarrolla, entonces podemos aplicar la transformada inversa y ahí vamos a tener nuestro resultado de la ecuación diferencial. Bien, ahora continuaremos con la parte que se pidió de cómo resolver ecuaciones diferenciales parciales utilizando la transformada de Fourier. Entonces, similar al ejemplo anterior que explicó mi compañera, supongamos que pues tenemos una ecuación diferencial parcial, creo que en este caso es la de calor, la de primera derivada de u con respecto de t, igual a la segunda derivada de u con respecto a x, que en este caso, involucra a nuestra variable u, a una función u, perdón, que depende de x y de t. Entonces, si aplicamos la transformada de Fourier a esta ecuación diferencial parcial con respecto a nuestra variable espacial x, o cualquier otra variable independiente también, porque podemos transformar cuando es más de una dimensión, podemos transformar dependiendo de la variable espacial o temporal, cualquier otra, dependiendo de nuestro problema, pues básicamente lo que estaremos haciendo es integrar fuera o eliminando, simplificando una de nuestras variables independientes, y así obtendríamos, en este caso, una ecuación diferencial ordinaria que solo sería respecto a t, ya que la variable espacial x se transforma en una frecuencia, omega, y pues representaríamos la función como u gorrito igual a, que depende de omega y t, que es básicamente la transformada de Fourier de nuestra función original. Entonces, luego de esto, pues procedemos a resolver nuestra función transformada en términos en frecuencia, para aplicar la transformada inversa de Fourier y poder regresar a nuestro dominio espacial en este caso, y obtener una solución a nuestra ecuación diferencial parcial que depende de x y de t. Igual manera, cuando existe una ecuación diferencial parcial de 3 o más dimensiones, pues existe una manera general de representar lo que hace el proceso, que es básicamente, si la derivada parcial tiene n cantidad de variables independientes, pues al aplicar la transformada de Fourier, obtendremos una nueva ecuación diferencial parcial, pero con n-1 variables independientes como resultado de nuestra transformada, y así pues tendremos una ecuación más sencilla de resolver. Y unos puntos clave al tomar en cuenta cómo resolver las ecuaciones diferenciales parciales mediante la transformada de Fourier. Primero, pues como ya habíamos explicado antes, básicamente tenemos que comprobar que la función converja, es decir, que sea absolutamente integrable, para poder que esta función tenga una transformada de Fourier. En caso de que sea ecuaciones diferenciales parciales en que se va a transformar, pues esta se extiende a más dimensiones cuando tiene más de una variable, por lo que se debe escoger con respecto a qué variable transformar para poder resolver la ecuación diferencial parcial en el dominio de la frecuencia correspondiente, que es lo que expliqué anteriormente. Se puede básicamente transformar en base a espacial X o al temporal o cualquier otra, dependiendo de nuestro problema y a veces de nuestras condiciones iniciales, que vamos a ver a continuación, que dice que si el problema presenta condiciones iniciales, estas se deben ajustar y reemplazar en el coeficiente constante luego de resolver nuestra ecuación diferencial ordinaria o algebraica. En vez de escribir C, pues tendríamos que representar esta C en términos de la frecuencia, ¿no? Que sería una constante que depende de la variable. Entonces, por eso, luego de resolver nuestra ecuación diferencial ordinaria, tendríamos, por ejemplo, en esta ecuación tendremos esta condición inicial, u de x, y tenemos que el tiempo inicial es 0, es igual a una función g de x. Entonces tenemos que transformar tanto el lado izquierdo como el derecho para poder así reemplazar nuestra condición inicial en la transformada, que nos daría como resultado una condición inicial u gorrito que depende ahora de omega, el tiempo es 0, sigue igual, y la transformada de g de x sería g gorrito de omega. Luego de que transformamos, pues ya podemos reemplazar en la constante para poder resolver nuestro problema, ¿no? Si, por ejemplo, nos dan una ecuación o una condición inicial diferente de esta, digamos que sea u
X en este caso sería 0 y aquí en vez del tiempo 0 sería el tiempo normal, no cambie, pues en este caso tendríamos que transformar nuestra ecuación diferencial parcial en base al tiempo. Y bueno, así sabremos sobre qué dimensión transformar. Ya sería uno de los tips sobre qué dimensión transformar. Otros puntos a tomar en cuenta es que la transformada de Fourier funciona para de menos infinito a infinito, a diferencia de la de Laplace, que era solo los términos positivos. También que, bueno, la transformada de Fourier necesita una ecualización de coeficientes variables, por si en el caso de que nuestra ecuación tenga coeficientes variables, pues tendríamos que considerar una transformación apropiada para poder simplificar nuestra ecuación en el dominio correspondiente de la frecuencia. Y bueno, como último punto, pues tenemos que, si la ecuación es no lineal, se complicaría el procedimiento, ya que, bueno, la aplicación de la transformada de Fourier puede ser un poco más compleja y requerirá de técnicas adicionales como aproximaciones lineales o transformaciones no lineales para poder resolver dicha ecuación, ¿no? Bueno, esto sería todo. Muchas gracias por ver el video y que, bueno, tengan un buen día. Gracias, profesor.